Creo que no me ven, pero bueno, así vamos a guiarnos por ese momento. Pues buenas noches, hermanos. Continuando con el estudio importante que hemos tenido en este momento bueno, en este mes, dedicarlo exclusivamente al estudio, bueno, al tema dedicado y obviamente más enfocado a la oración, pero la enseñanza de Jesús y la oración. Hubo un momento en que bueno, algunos de sus discípulos se acercaron con él para preguntarle: Jesús, enséñanos a orar. Entonces es lo que nosotros vamos a darle el enfoque del día de hoy. Pues no sin antes, primeramente, llegando al símbolo como tal, ¿no? A la representación, a la idea cuando nosotros llegamos a ver el acto, ¿no? Y no solamente nosotros, el mundo completo ve a alguien inclinado, ve a alguien de rodillas, ve a alguien con las manos unidas también y inclinando su rostro de manera humilde, dirigiéndose a Dios. Muchas veces sí sabemos, es la oración. Incluso a veces ni siquiera es necesario nosotros preguntar qué. Ah, ¿Perdón, sí se ve? Ok, perfecto. Perdón, hermano. Sí, entonces, ese símbolo como tal y esa representación lo vemos que abunda, y las mismas personas fuera de la iglesia lo reconocen. Entonces, pero fuera de eso, hermanos, fuera de ver el acto o fuera de ver también lo que puede llegar a implicar eso, pues tenemos que llegar a la pregunta de qué es la oración, ¿no? En la semana pasada habíamos visto algunos puntos importantes. Sin embargo, en este momento quisiera hacerles un énfasis en los sinónimos en los cuales las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento como, como de manera significativa para poder representar la oración. Como sabemos, sí, definitivamente la Biblia no se escribió en español. Entonces tenemos que voltear a veces para el griego antiguo para ver, bueno, qué realmente era el enfoque de esa palabra, ¿no? Habíamos visto algunos anteriormente. Sin embargo, hay algunos sinónimos exclusivos de algo muy representativo del humano, y eso es el anhelo y el deseo, algo que sale del mero corazón de las personas. Entonces, eso es algo que nosotros podemos ver como algo muy importante, principalmente muy importante dentro de la oración, porque es algo que necesitamos partir de ese punto. Por ejemplo, una palabra en el griego utilizada en el Nuevo Testamento para expresar la oración es la palabra eukomai. Entonces, con la palabra eukomai básicamente se hablaba de deseo, pero también hablaba de orar. Por ejemplo, en Hechos 27, capítulo 29, cuando está la tempestad y Pablo está próximo a ser, pues, náufrago, uh, pues dice ahí en Hechos capítulo 27, verso 29, y los marineros ansiaban que se hiciese de día. Ansiar, o sea, imagínense, pónganse en esa situación, hermanos. Estamos en una situación muy desesperada y nuestro deseo es que las condiciones sean favorables para nosotros. Es decir, pues bueno, yo si estuviera en esa situación no me gustaría ahogarme y no me gustaría que el barco en donde yo estoy pues vaya a ser destruido, tenga que estar náufrago en alguna isla. Entonces, ese deseo, esas ansias de los marineros es la misma palabra que se utiliza en Santiago 5:16 cuando está hablando acerca del deseo de orar unos por otros. Si quieren, les invito, mis hermanos, hay muchos estudios, mucho material, si no, luego se los proporcionamos, pero el enfoque es ese, mis hermanos. La palabra eukomai se utilizaba en estos dos contextos. Otra palabra, proseukomai, pedir. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo dice orando en todo tiempo. Y en Romanos capítulo 8, verso 26, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? En ambos conceptos se utiliza esa palabra, proseukomai, que es pedir. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo en las dos cartas, pedir en todo tiempo. Pues ¿qué hemos de pedir como que conviene? ¿Qué hemos de orar como conviene? Y posteriormente, bueno, ya sí, de omai, rogar, que básicamente pues ya no hay mucho más que decir de la palabra rogar. Sabemos que es algo donde hay una súplica, hay algo en donde necesitamos algo favorable a alguien, pues en una condición superior.
Y hablando de estas condiciones de rogar, en Hechos capítulo 10, verso 2, antes de que Pedro fuera a hablar con Cornelio, se describía a un centurión piadoso que daba limosnas, pero también dice que rogaba a Dios siempre. Todas esas palabras, mis hermanos, que quiero que veamos un patrón aquí. Deseo, pedir, rogar. Cuando nosotros sale de nosotros estas palabras, cuando nosotros practicamos esas palabras, deseo, pedir, rogar, básicamente, mis hermanos, estamos manifestando nuestro corazón, nuestro anhelo y nuestros deseos. ¿Qué se hace en una oración, mis hermanos? Como dice en Mateo capítulo 6, verso 21, porque ahí donde estuviera vuestro corazón, ahí vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Entonces, donde estuviera sus tesoros, mis hermanos, su voluntad, todo lo que usted es, todo lo que usted quiera, toda su misma voluntad, todo su corazón, eso todo se lo va a presentar a Dios, como los versículos que vimos anteriormente. Ansiar, anhelar, rogar, desear, pedirle a Dios. Todo eso es una representación de la oración a Dios. Y es muy importante que veamos este punto de vista porque necesitamos comprender. Anteriormente, sí, vimos un aspecto muy importante de la oración, en donde Dios es el objetivo. Dios es nuestro enfoque cuando hacemos la oración. Entonces, que no se nos vaya de eso la mente cuando nosotros expresamos nuestro deseo, porque pues ya sabremos, mis hermanos, que pueden existir muchas posibilidades de que escuchemos una oración, bueno, de todo tipo. Yo me acuerdo que en algún momento algunos niños, y yo cuando era niño, pues no sabíamos realmente orar, no sabíamos realmente expresar nuestra oración, nuestro deseo y nuestro anhelo a Dios. No sabemos presentarla de la manera correcta. Y a veces yo pues oraba porque pues en el recreo me dieran más dulces o me dieran más tiempo para descansar o algo así, me dejaran menos tarea. Y pues aún en la inocencia de un niño, pues es muy tierno, ¿no? Pues es muy inocente, obviamente. Sin embargo, nosotros cuando maduramos y principalmente en la madurez espiritual, debemos comprender y que no se nos vaya del objetivo, que Dios sigue siendo el objetivo como tal de la oración y nuestro deseo se va a manifestar en la voluntad de Dios. Más adelante vamos a profundizar de esta idea. Sin embargo, mis hermanos, se me hacía muy importante partir desde aquí porque es nuestra condición humana, desear. Yo me acuerdo que escuché alguna vez un dicho que aquel que poco pide, pues es porque poco merece. ¿Y que no tenemos para pedirle a Dios? Tenemos para pedirle la vida y la salud constantemente, día con día, el trabajo, el bienestar en cada momento en que nos hemos de encontrarnos. Desafortunadamente, a veces vienen caídas, a veces vienen flaquezas, a veces vienen pruebas y dificultades. Eso no implica para nada, mis hermanos, que la voluntad de Dios es hacernos sufrir, no. Pero nuestro deseo debe ser siempre eso, de manifestar nuestro corazón y nuestro anhelo delante de la voluntad de Dios. Pero como les dije, vamos a dejar un dedo ahí, no nos vayamos, vamos a abarcar otro tema. Bueno, más bien vamos ahora sí adentrarnos al tema como tal, en el que ahí en el Evangelio, según San Lucas, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, Jesús, maestro, enséñanos a orar. Entonces, aquí partimos otra pregunta muy importante. ¿Qué se enseña de la oración? ¿Qué se debe enseñar? Porque, mis hermanos, existe, por ejemplo, alguna concepción ahí, tal vez en algunas personas, algún subconjunto en el mundo, tal vez de alguna idea religiosa, no, vamos a dejarles ahí, en el que a veces se vuelven reglas, ya no se vuelve una enseñanza, ya no se vuelve un acto, ya no se vuelve una presentación de nuestro corazón y nuestros deseos a Dios. Se vuelve un ritual, se vuelve un ejercicio rutinario en el que se debe proseguir de acuerdo a distintas reglas. Regla número 1, lo dirás así, lo dirás tantas veces, lo dirás de esta forma, que no se te vaya esto, lo dirás a cierta hora del día. Entonces, ahí surge una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la validez de estas proposiciones? Porque incluso nosotros mismos podemos llegar a ello. No solamente dentro y fuera de la iglesia de Cristo, mis hermanos, es que debamos enfocar eso, sino siempre a la verdad de Dios, que pues, nosotros realmente queremos apegarnos siempre, constantemente.
Y lo digo porque, bueno, a final de cuentas, yo me puedo equivocar, algún hermano se puede equivocar, pero siempre existirá la referencia absoluta de la enseñanza. Entonces, mis hermanos, otra vez volviendo a esa pregunta, cuando el discípulo le regresó le preguntó al maestro, entonces, enséñanos a orar. Surge ahí la pregunta, bueno, ¿cómo es una oración bíblica? Porque no sé si se habrán dado cuenta, mis hermanos, hay muchos factores muy implicados dentro de la oración. Por ejemplo, comúnmente oramos con los ojos cerrados. Primeramente, mis hermanos, aquí, una aclaración. Estas proposiciones que vemos aquí en pantalla no es que sea lo que se van a enseñar, sino más bien, hermanos, tratémoslo como los enunciados que podemos ver en cualquier persona y que se han dicho en algún momento. Entonces, bueno, ya dicho eso, debamos partir desde ese punto de vista, porque primeramente en algún momento puede surgir nuestra opinión, pero después nuestra opinión debe ser refinada en una enseñanza que se ve reflejada en la Biblia. Entonces, dado eso, no debemos distorsionar nunca la doctrina. Y es algo que vamos a tocar más adelante. Bueno, por ejemplo, bueno, ya regresando a los factores, vemos un patrón a veces común cuando oramos. Por ejemplo, ¿será pecado orar con los ojos abiertos? ¿Será pecado orar de pie o sentado? ¿O será pecado orar con la cabeza mirándose al cielo? ¿Qué significa, para empezar, que nosotros inclinemos nuestro rostro? No sé si me doy a entender más o menos como en qué forma surgen esas preguntas. Porque en algún momento llega a existir mucha división, mucha polémica, y decir, hermano, eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque no aparece en la Biblia. Entonces, una de esas cosas, bueno, algunas personas ahí, tal vez lo que mencionaba, algún subconjunto de personas, puede uno decir, bueno, es que sí se debe rezar el Padre Nuestro. Bueno, es que no se debe rezar el Padre Nuestro. Entonces, cualquier proposición, mis hermanos, cualquier oración, bueno, cualquier sentencia que usted vea aquí, cualquier listado de factores involucrados en la oración, debe otra vez ir a esa pregunta que tenemos aquí abajo. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Entonces, personalmente, a mí el concepto de, bueno, la referencia de decir es bíblico o no es bíblico, a veces se vuelve muy ambiguo, porque, pues, por ejemplo, no es bíblico que nos reunamos en Zoom, porque, pues, para empezar, no había Zoom. Pero, ¿cuál sí es la enseñanza de la Biblia? Reunirnos y congregarnos. Eso es lo importante, mis hermanos. Entonces, no perdamos de vista lo importante y lo esencial. No es de que porque no aparezca en la Biblia el Internet, significa que el Internet sea malo y por lo tanto no podemos reunirnos. Eso es otro punto de estudio que creo que más adelante vamos a tratar. Sin embargo, vamos a enfocarnos meramente en la oración. Ok, entonces regresando, mis hermanos. Lucas capítulo 11, verso 1. Señor, enséñanos a orar. Y vamos a detenernos hasta ahí. Yo le quisiera preguntar a una persona que quiera levantar la mano y decirme, ¿qué es la doctrina? Sí, es cierto, casi me fui volando y se me olvidó aclarar, es clase, mis hermanos. Podemos participar en su debido orden y obviamente pues tenemos limitaciones que pues, no son presenciales. Uh, entonces pues con el debido orden, alguno que quiera participar, alguno que quiera levantar su mano para que participe en eso. ¿Qué es la doctrina? Ya muchos de nosotros lo sabemos, muchos de nosotros lo hemos estudiado. O si no, ahorita elijo a alguien aleatorio. Vamos a elegir al primer afortunado de esta noche. No, bueno. Mi hermana Gloria, ¿qué es la doctrina? Hermano, cuando hablamos de la sana doctrina es de manera muy rápida, no quitarle, no ponerle lo que Dios nos ha enseñado en la Biblia. O sea, no poner de mi cuenta ni quitarle a la Biblia, no hablar de manera personal, sino hablar como está escrito en la Biblia, no salirme de ahí. Ahora, igual también cuando dicen, que dice que en lo íntimo de mi habitación, pero cuando yo salgo a la calle
Y cuando veo muchas cosas, yo puedo orar caminando, puedo orar de pie, puedo levantar las manos. Es a Dios a quien le estoy haciendo una petición. Y como dice, se la estoy haciendo de corazón, porque veo la necesidad tanto en mi persona como la veo en los demás. Y en la iglesia, por todas las situaciones que se han vivido, por todo lo que estamos viviendo. Y como dice en Mateo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y mi tesoro es Dios. Gracias, mi hermana Gloria. Dijo una palabra muy importante nuestra hermana, que es enseñar. Y eso es la doctrina también, la enseñanza, el conjunto de la disciplina que se da. Una participación más. A ver, mi hermano Paco. Sí, hermano. Sí, ¿qué es la doctrina? Bueno, a mí me gusta mucho cómo lo menciona Pablo en sus cartas cuando justamente utiliza la palabra. Y se las voy a poner aquí por el chat, si la logran ver. Está medio extraña la palabra, pero en el griego original, si nosotros vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, sea Romanos o Tito, aparece esa palabra que es didascalía. Y didascalía como tal, la traducción literal de esa palabra es instrucción o enseñanza. Entonces, si nos vamos al griego original, ¿qué es la doctrina como tal? Pues es la enseñanza, es la instrucción que se ha dejado en la palabra para que nosotros la sigamos fielmente, ¿no? Todo lo que Dios ha puesto o enseñado a través de sus apóstoles o a través de sus siervos y ha instruido para que nosotros sigamos. Muchas gracias, hermano Paco. Instrucción también es otra palabra importante. Y precisamente esa palabra aquí la ven ustedes en pantalla, didascalía. Se me fue el acento ahí. Y en Efesios capítulo 4, verso 14, habla acerca de esto, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doquiera viento de doctrina. Didascalía habla de esto, de instrucción. De la misma forma también habla en Timoteo, me parece, ahí sí se me fue la referencia exacta, pero cuando habla sobre la enseñanza y la instrucción de niños, habla de doctrina, habla de didascalía, de enseñanza e instrucción. Entonces, nuevamente, muchas gracias a mis hermanos que participaron. Cuando este discípulo se le acerca a Jesús, dice, Señor, enséñanos a orar. Y utiliza las derivaciones de la palabra de doctrina para poder representar la enseñanza, el conjunto de la instrucción, de la disciplina y todo lo que conlleva la enseñanza en general. En otras palabras, mis hermanos, está diciendo ese discípulo, Señor, enséñanos tu doctrina para orar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 19, podremos saber qué es esa doctrina de que hablas. También podemos saber qué es esa doctrina de la que está hablando Jesús cuando va a presentar la enseñanza de la oración. ¿Cuál es esta doctrina? ¿Cuál es esta oración de la que habla Jesús? Entonces, mis hermanos, otro punto importante y otro argumento esencial, la oración es parte de la doctrina del Hijo de Dios. Desde ahí debemos nosotros partir para poder analizar cualquier contexto. Por ejemplo, yo no puedo pararme aquí y decir, hermanos, orar por Zoom es un pecado, porque ningún apóstol, ningún discípulo ha orado por Zoom. Y pues, ¿cómo refutamos eso si no está dentro de la Biblia y no hay nada que hable de eso en la Biblia? Otra vez, mis hermanos, la oración es parte de la doctrina. Nosotros debemos comprender muy bien la doctrina con la cual se hacen las cosas. Y es por eso que nosotros también debemos comprender un conjunto de toda la doctrina. La oración es solamente una manifestación de un deber que tenemos que hacer, pero no significa que solamente se engloba ahí. Va englobado a muchas otras cosas más. Y es por eso que la doctrina que... se me fue una imagen ahí. Sí, entonces, cuando ese discípulo se le acerca, básicamente, mis hermanos, no perdamos de vista ese punto importante, porque la oración es parte de la doctrina y la enseñanza que todos recibimos.
Básicamente resumido en Lucas capítulo 11, verso 3. Vamos a darle lectura, hermanos. Lucas capítulo 11, verso 1 al 13. Otra vez, cuando ya lo hemos leído la vez pasada, hermanos, pero hay mucho que sacar aquí, hay mucha enseñanza. Lucas capítulo 11, verso 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros les perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros tenga un amigo que va a él de medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Ya sé ahí. Entonces, resumido, mis hermanos. Verso 1, alguien se acerca: Señor, danos la doctrina, enséñanos tu doctrina, danos el conjunto de la enseñanza para poder nosotros comprender la oración. Y sabemos que la doctrina del discipulado no nada fue de un solo día. Muchos de ellos trabajaron con Jesús, vieron sus obras, estuvieron con él constantemente, se equivocaron y recibieron instrucción y corrección. Entonces la doctrina es importante en todo aspecto, y esto incluye la oración. Otro, y eso es muy importante, mis hermanos, otro punto de resumen aquí: Jesús da un ejemplo, y es como tal un ejemplo. No está diciendo vamos a orar exactamente así. La bendición de pedir es otro punto importante que vemos inicialmente. ¿Quién de vosotros tiene un amigo a él de medianoche? Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Nosotros somos ese amigo. Nosotros tocamos en la puerta para Dios, de Dios a medianoche para pedir, para manifestar nuestro deseo. ¿Quién de nosotros no desea que las cosas volvieran a la normalidad? Que los médicos tuvieran la suficiente sabiduría y el gobierno pueda administrar de alguna manera eficiente. Orar también por la sabiduría de nosotros para poder crecer diariamente. Todo eso se lo pedimos a Dios y es una bendición pedirla. Entonces, bueno, todo eso abarca 9 versículos para dar la importancia de la bendición de pedir. Leamos bien y entendamos eso perfectamente, mis hermanos. Pedir es una bendición, pero no solamente nada más pedir por pedir, sino reconocer a quién pedimos y cómo se hace. Y es esto la enseñanza que debemos comprender cuando Jesús dio esta doctrina. No exigió una memorización como tal de las palabras. Vamos a memorizarlos letra por letra y palabra por palabra. No se vuelve más que un encantamiento vano y vacío. Nosotros no somos, no es un conjuramiento para nada, ni pues palabras de abracadabra, porque si nosotros nos movemos por ese impulso, pues realmente no hay una intención por detrás. ¿Se acuerdan el primer punto, el primer argumento? El deseo y el anhelo es muy importante en la oración a Dios. Entonces, vamos a escudriñar este ejemplo que dio Jesús. Entonces dijo, cuando Jesús habló al discípulo, Padre nuestro. Primeramente, mis hermanos, un aspecto importante, y lo vimos la clase pasada con nuestro hermano Paco, y hizo un énfasis enorme: ¿a quién va dirigido? ¿A quién nos estamos presentando? Es la importancia completa de la oración. Porque si no existiéramos
si no existiera un Dios con quien tener comunión, pues entonces no hay cómo pedir. La oración, pues no tenemos ningún propósito. Entonces nosotros creemos firmemente, pues y nuestra fe nos mueve siempre a que nuestro anhelo y nuestros deseos siempre se dirijan hacia Dios. Posteriormente también una adoración. Y este es otro punto importante, mis hermanos, también algo que quiero hacer énfasis, porque la oración es un punto importante en la oración, en la adoración. ¿Cuáles son los puntos importantes en la adoración? Los cantos, las alabanzas, la cena, la ofrenda, la oración, el mensaje, la exhortación, mensaje, enseñanza. Todo eso va en el conjunto dentro de la adoración que nosotros le rendimos a Dios. Es muy importante comprenderlo desde ese punto de vista porque la oración también debe llevar este concepto aquí. Entonces, algo que enseñó Jesús también fue eso, santificado sea tu nombre en esta adoración. Un reconocimiento también de la soberanía de Dios, del poder y los atributos con lo cual constantemente pues comprendemos. Bueno, intentamos estudiar y es parte de nuestra doctrina. Reconocimiento de la voluntad de Dios y no solamente porque pues signifique que nosotros deseemos que venga a nosotros el reino porque pues, nosotros somos el reino de los cielos. Entonces es muy importante, mis hermanos, y si es necesario, pues hay que estudiar eso también, qué es el reino de los cielos, porque pues si oramos que venga al reino de los cielos, pues el reino de los cielos ya vino. Pero ¿cuál es el deseo importante de manifestar aquí? Bueno, que se haga la voluntad de Dios, reconocer que la voluntad de Dios es que el reino tenga comunión con Dios, que los planes, el plan divino siempre se lleve a cabo en nuestras vidas. Las peticiones, y esa es otra de las cosas que habíamos mencionado anteriormente, es la manifestación de nuestro deseo y es normal. ¿Quién de nosotros no se levanta deseando ver un desayuno y pues ir a trabajar a gusto para poder tener el sustento diario, tener salud? Todo eso se lo pedimos a Dios y gracias a Dios nos da lo suficiente. A veces nos hace falta, pero lo que nunca nos hace falta en estos momentos es siempre la oportunidad de nosotros para manifestar el amor. Es algo que también debemos agradecer a Dios porque también tenemos a nosotros, su pueblo, su iglesia, para poder hacer todo eso. Y posiblemente también se rinde cuenta a Dios. Antes de nosotros manifestarnos cuando estamos en alguna adoración, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11? Aquel que bebe y tome ese pan indignamente. Aquellos que participan de la adoración indignamente. En Hebreos también habla acerca de aquellos que se hacen acreedores pues, a pisotear la sangre, porque realmente no estamos honrando muy bien la sangre de Cristo. Entonces, nosotros recibiendo la gracia, nosotros constantemente trabajando en lo espiritual, vamos a fallar algunas veces, sí, pero siempre tenemos que rendir esas cuentas a Dios. El arrepentimiento debe ser constantemente en nuestras vidas porque, pues, en algunos momentos, pues, tenemos que, pues, presentarnos delante de Dios. ¿Y cómo nos vamos a presentar? Eso es lo importante, mis hermanos. Eso también lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? ¿Con irreverencia, con falta de respeto, con falta, pues también faltas de nosotros, también de pureza, también de la consagración a la cual nosotros pues nos hemos dedicado? Todo eso es muy importante y lo enseñó Jesús en esa oración. Todo eso es importante que lo veamos cuando oremos. ¿Y qué pasa con el agradecimiento? Pues no dice Jesús gracias porque me levanté y es lo que nosotros llegamos a decir. Bueno, es que no es bíblico porque Jesús no dio gracias, no dijo gracias por nada. Pero la doctrina otra vez, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, ¿qué dice ahí? 1 Tesalonicenses, perdón. ¿Qué dice la carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 18? Algo que nosotros ya constantemente ya sabemos desde antes, desde el versículo 16. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que orar también gozosamente porque esos agradecimientos nos hacen gozosos, nos hacen feliz, contentos, que pues tenemos todo eso.
Y es algo muy importante, mis hermanos, que el agradecimiento no haga falta en esos momentos cuando nosotros nos va bien, cuando nosotros tenemos lo que deseamos, cuando incluso hasta tenemos más de lo que necesitamos. El agradecimiento otra vez, y es el punto inicial y el argumento principal al cual establecimos el principio, nuestros deseos y nuestros anhelos, nuestras peticiones siempre se presentan delante de Dios. Que yo pedí a Dios por un trabajo y tengo uno mucho mejor porque había pedido, pues demos gracias, gozosos, dice Pablo. Que si tenemos también el sustento diario e incluso nos alcanzó y sobró en la despensa, demos gracias a Dios por eso también. Que porque pues en algún momento va a dar pues esta pandemia a su fin, agradezcamos cuando eso ocurra. Bueno, ahorita pues sí hay como tal una forma también de agradecer todos esos aspectos de familia, ¿no? Cuando nosotros pues hemos padecido algunas cosas. Hay algunas ocasiones en las cuales pues las cosas no salen como tal nosotros deseamos, pero el agradecimiento nunca debe faltar, porque siempre debemos buscar lo esencial. Entonces, ¿qué tiene que ver la oración con nuestra voluntad, con nuestros deseos? Precisamente mis hermanos, este ejemplo como tal, si va en contra de nuestros deseos, si nuestro deseo va en contra de la voluntad de Dios, si no se hace conforme a la doctrina como la enseñanza que hizo Jesús, pues entonces no digamos Dios Padre si le desobedecemos. No digamos que estás en los cielos si no buscamos lo espiritual y si no buscamos lo divino, si no buscamos lo celestial. No digamos entonces vanamente, santificado sea tu nombre, si maldecimos con nuestras acciones, si damos mal ejemplo. No digamos, mis hermanos, hágase voluntad si no estamos dispuestos a aceptarla, y esto es algo muy difícil a veces. No vamos a mentir. ¿Cuántas veces nos cuesta a veces esta parte? Y no es porque sea imposible la vamos a quitar de las oraciones, no. Porque la voluntad, otra vez, a quién nos dirigimos es muy importante en la oración. Hágase tu voluntad. No digamos eso si a veces no estamos dispuestos a aceptarla. Líbranos del mal. No digamos eso, mis hermanos, si nosotros mismos la provocamos. Y mucho menos, no digamos amén si no estamos de acuerdo con Dios. Creo que se me pasó hablar de eso brevemente. Bueno, sí. Amén, mis hermanos, en su contexto original, significa así es, que así sea. Confío en Dios. Y ese es el punto y final en lo que nosotros vayamos a declarar. Cualquier deseo, cualquier cosa, siempre debe estar de acuerdo a Dios. Y muchas veces ni siquiera estamos de acuerdo con Dios. No digamos entonces amén si es así. Un ejemplo, y se me vino a la mente estudiando esto, cuando Jonás fue hasta Nínive, fue tragado por un pez, fue escupido, fue vomitado ahí. Imagínense el olor a pez, un poco asqueroso, honestamente, no es muy agradable. Y presentar así una palabra, la voluntad de Dios, dispuesto a predicarla, en ningún momento dijo que no. Y cuando salió, no estuvo de acuerdo con Dios en el que perdonara a Nínive. Y hasta dijo, mucho me enojo hasta la muerte. Muchas veces, a veces así sucede, no estamos de acuerdo con Dios con las cosas que suceden. Entonces, hermanos, otra vez, no es que sea bíblico repetir cada una de estas frases. Lo que sí es bíblico es obedecer. Lo que sí es bíblico y lo que sí es doctrina es santificar el nombre de Dios. También es bíblico hacer la voluntad y buscar cumplirla todos los días. Es bíblico también buscar librarnos del mal, pero no solamente eso, sino protegernos y prepararnos para ella. Y es doctrina también finalizar siempre con la confianza en Dios, siempre puesta diciendo amén. Entonces, toda adoración, todo deseo, todo anhelo debe ser sincero delante de Dios. La adoración, como todo aspecto, debe ser sincero. Si uno predica, debe ser sincero. Si uno participa de la ofrenda, debe ser sincero. Dios ama al dador alegre, en esa parte dice. Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mateo capítulo 6, versículo 5 al 14. Y ya vamos a terminar con ese ejemplo. Mateo capítulo 5, verso 6,
verso 5 en adelante. Dice la Biblia así, ahí lo tiene en pantalla, si alguno desea anotar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres y sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Otra doctrina importante que obtener aquí, partiendo desde el verso 5, cuando ores, no seáis como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien de doble cara, de doble ánimo, que no es sincero con lo que hace, que tiene una cara delante del público y en privado o con otras personas tiene otra. Esa persona no es consistente y no tiene un deseo sincero delante de Dios. Y ahora imagínense, cuando vaya a presentar su oración, entonces, partiendo de ese punto, Jesús empieza diciendo: cuando hagas tu oración, no seas como los hipócritas. ¿Cómo es no hacerlo como los hipócritas? Porque ya vimos, haciendo palabrerías, usando vanas repeticiones, orando en público para ser alabado por todos los hombres. Todo eso está ahí. Pero entonces, ¿cuál es el caso contrario para no ser hipócrita? Ser sincero. Muchas veces, algunas veces, mis hermanos, ocurre la necesidad como de ensayar tal vez la oración, y a veces solamente para cuidar ciertos aspectos es muy importante tenerlos en mente. Sin embargo, cuando algo es sincero, sale inmediatamente. Cuando una expresión sale directamente del corazón y sin siquiera pensarlo, tal cual se manifiesta así en su mera expresión como algo verdad. Cuando oremos, tenemos que orar así, sinceramente, así tal cual está en nuestro corazón, lo vamos a presentar, sin ninguna apariencia falsa, sin ocultarle nada a Dios, porque sabemos que eso no es posible, sin amar ser visto por los demás, porque yo podría profesar estar bien delante de Dios, presentarle mi corazón delante de Dios de la manera más pura, pero realmente por dentro, como decía también en la palabra, un sepulcro blanqueado, todo feo y pues no agradable. Sin ser amar visto por los demás. Y es por eso que también dice: no usemos vanas repeticiones, que es algo vano, algo vacío, algo que no lleva a ningún lado, que no representa nada. Y posteriormente la doctrina ya al final habla acerca de esta estructura similar que vimos en Lucas. Igual concluye con Dios es fiel, con el amén. ¿Qué significa esto? Perdón, hermanos. Con esa palabra, amén. Por eso nosotros la usamos. Dios es fiel. Así es, así será, es verdad. Cada vez que nosotros concluimos una oración, nosotros, pues básicamente manifestamos eso. Cualquier deseo, sabiendo que Dios es fiel, va a ser así. Nosotros conforme lo pidamos. Hay un ejemplo, bueno, en Lucas no comparte esa palabra amén, sin embargo, aquí sí. Pero el deseo y la doctrina es ser siempre esa, terminar siempre con el amén, con una sinceridad también de sujetarnos y estar de acuerdo con la voluntad de Dios al concluir cualquier cosa que nosotros hagamos. Porque en el inicio y al final de todo, de nuestras vidas, en cualquier aspecto, estará Dios. Entonces, hasta ahí le dejamos, mis hermanos. No sé si ya nos extendimos tal vez más. Pero... ¿Puedo hablar? Sí, mi hermana, nada más déjeme terminar nada más esta de Okay. aquí. Ahorita Sí. ya pasamos a preguntas y todo lo que corresponda, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, como tal, mis hermanos, Jesús y la oración es el tema principal. La enseñanza que le dio en alguna vez cuando un discípulo se le atrevió a enseñar, o cuando estaba hablándole a algunas personas acerca de cómo no ser como un hipócrita,
pues esa es una parte también de Jesús y la oración, de la doctrina, la cual le dejó al discipulado. Sin embargo, la próxima clase me gustaría que estudiáramos un aspecto importante en Jesús y la oración, porque Jesús también oró. Jesús también en algún momento llegó a inclinarse y pues a presentarse delante de Dios para pues, manifestar su deseo también, pero sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Y a qué hablo, mis hermanos? Cuando él muy afligido, muy, pues, en un estado, pues, no sé cómo escribirlo, difícilmente tiene palabras, sabiendo que iba a morir, llegando, presentando su oración a Dios, si es posible. Y ese era el deseo de Cristo, el deseo de Jesús. Si es posible que esto no suceda, que no tenga que yo hacer esto, pero no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la de Dios. Entonces, eso vamos a ver la siguiente clase. Están los versículos ahí en pantalla por si quieren adelantarse, participar todos. Y ahora sí, ya finalizamos. Entonces, pues como tal, esta parte y estos versículos los dejo aquí porque pues básicamente todos aprendemos de eso. Sí, entonces todos nos edificamos, todos nos constantemente vamos estudiando y si quiere verlo así, pues es tarea, tal vez. Si no, pues lo vemos ese día y ojalá tal vez estudien otra cosa. Pero el punto es que todos podamos comprender este caso particular en el que Jesús hizo esta oración. Ahora sí, entonces, pues no sé si haya dudas, ah, algún comentario, algo que quieran aportar a la clase. Igual con debido Quiero orden. Bueno, mi comentar. hermana Gloria, adelante. Ajá. Bueno, aquí hay algo muy importante cuando Dios dice, Padre nuestro. Él en algún momento reprende a Satanás y le dice que a él es su Señor, su Dios, y a él respetarás, ¿no? Cuando él está hablando, reprendiendo a Satanás, le está, nunca hemos visto cuando él dice, él tiene, ay, se me fue ahorita lo hago, autoridad, tiene Ok. autoridad y poder para reprender a los demonios, al demonio mismo. Primero es la autoridad. Ahora, cuando dice Padre nuestro, está hablando Padre nuestro que estás en los cielos. Es la suprema autoridad, el supremo juez. Él es la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo y todo el poder se lo dio a nuestro Señor Jesucristo después de que cumplió lo que había prometido por nosotros, de dar su vida por nosotros. Ahora dice, eso era lo que quería decir, autoridad y poder, porque muchas veces decimos, no, es que porque estaba escrito, él lo dijo o él lo hizo. No, tenemos que poner énfasis como lo que acabamos de ver en Mateo, que es donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Quién es mi tesoro? ¿Quién me dio la libertad? Pues nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el Padre, pidan en nombre de mi Hijo y se les hará dado. Ahora, no es todo lo que nosotros digamos. Cuando dice no sean hipócritas como los que oran a gritos en la calle y dan limosnas para que todo el mundo los vea, que dicen que no seas como una tumba blanqueada, porque adentro, cuando nosotros vamos a los panteones, arreglan las tumbas, bueno, algunas, ¿verdad? O de lo que se habla en la Biblia. Tumbas blanqueadas, arregladas, pero ¿qué hay adentro? Gusanos, un cuerpo putrefacto, podrido. Entonces es lo que nos quiere decir Dios, no seas hipócrita. Ahora, hay otra cosa también aquí en Hechos 4:24, donde también dice, lo leo desde el 23, los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los
principales sacerdotes y a los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor,